¿Qué tal, trimaníacos? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy el canal se viste de gala para recibir a uno de los primeros redactores que tuvimos en esta vuestra casa entre atletas en red. No hablo de otro que Quique Cabello, que nos ha traído datos reales y estadísticos y objetivos sobre la situación del triatlón en España en 2023. Una comparativa con los últimos años que nos va a dar un contexto real y objetivo de cómo está la salud de nuestro deporte. No me enrollo más, vamos con la intro del canal y recibimos por la puerta grande a Quique Cabello. Are you ready? Pues como os decía, Quique Cabello, los más viejos del lugar os sonará como aquel redactor que habíamos tenido en los inicios de Triates en Red, pero como todos los buenos redactores acaban encontrando pues su trabajo y acaban ocupando su espacio en otros quehaceres y no fue otro que el de Quique Cabello, que a pesar de haber estado en la sombra, Quique, has estado muy presente, ¿no? Nos has seguido en la distancia. ¿Qué tal, Gomar? Muy buenas a todos. Claro que sí, siempre sigo la revista y bueno, y el devenir del triatlón durante estos años y yo creo que han pasado pues 8 o 9 desde el último artículo. Así que nada, encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, y que conste que Quique vuelve por la puerta grande porque, vamos, hemos estado hablando un poco sobre el documento y lo que vamos a hablar hoy, la verdad es que se ha pegado un auténtico currazo. Quique, cuéntanos un poquito, ¿cómo te ha movido a buscar, hacer este reportaje de investigación y qué vamos a ver en este vídeo hoy? Bueno, es cierto que en los últimos años hemos habido un montón de cambios, ¿no? En tanto en comportamiento social como por supuesto deportivo y económico y pues en el triatlón ha surgido la duda muchas veces, ¿no? De hasta qué punto ha cambiado un poco el comportamiento en cuanto a nivel de competiciones, nivel de federados, carreras que se van, carreras que consiguen mantener participantes. Y bueno, a raíz de justo además de un vídeo vuestro, pues salió la reflexión de, oye, se puede investigar un poco a ver qué disponibilidad de datos tenemos en el mercado y ver, dar respuesta a esas preguntas que nos hacemos muchos de qué está pasando en el triatlón a nivel popular en cuanto a participación y número de deportistas. Ajá, pues eso es lo que nos trae aquí, lo que nos regala hoy Quique Cabello. Y si te parece, vamos a ver ya esa presentación en la que nos vamos a dar apoyo para que la gente que nos está viendo en YouTube vais a tener ese documento, vais a poder acompañar las estadísticas y los que no, vamos a intentar hacerlo pues lo más audible posible para la gente que nos escucha en las plataformas de podcasting. Por tanto, aquí tenéis, me hace mucha ilusión unir de nuevo este logo de Triates en Red con el nombre de Enrique Cabello. Cuéntanos, aquí tenemos un poquito, ¿no? El titular que nos ha regalado. Análisis de participación en triatlón de media y larga distancia en España en 2023, con lo cual cerramos el año con un buen documento y empezamos ya por los datos, si te parece. Venga, Explícanos genial. un poquito. Bueno, pues esas preguntas que decíamos que nos planteamos muchos es ver un poco por qué cae el número de participantes en pruebas muy emblemáticas, otras incluso que desaparecen, cómo afecta también esto a nivel de franquicias o carreras locales y un poco evitar ese sesgo, ¿no? de nuestro círculo de competencia y ver si esto pues efectivamente es una dinámica que se reproduce en otros deportes, en otras geografías y si también nos afecta un poco lo que es la situación económica a todos nosotros, porque no hay duda de que pues tanto el coste de vida como por supuesto el del deporte ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver una serie de datos que yo creo que algunos no lo podemos imaginar y otros nos pueden sorprender y bueno, tratar de charlar y ver a qué conclusiones llegamos en el día de hoy. Pues eso es lo que diríamos, ¿no? En investigación, las hipótesis y ahora nos toca pues ver el trabajo, el proceso que nos regala Quique. Vamos a ello. Venga, eso es. Pues si nos ceñimos a datos totalmente comparables, que sería el número de licencias, ¿no? El número de federados en triatlón, bueno, pues a nadie sorprende que la década del 2010 pues, fue una época de crecimiento brutal en nuestro deporte, llegando pues a doblar el número de federados desde 16.000 licencias a más de 32.000. Aquí no cabe duda de que el crecimiento global del deporte tuvo un impacto muy importante, también así el resultado del nivel competitivo más alto de nuestros deportistas, ¿no? A partir de ahí vemos que la situación
se ralentiza mucho, es decir, prácticamente no varía en los últimos 3 4 años, un crecimiento del 7%, pero bueno, que comparado con donde veníamos, pues se ha estancado, por así decirlo. Y si hacemos esa comparativa de esos últimos 3 años con otros deportes, tanto en los que son totalmente comparables, como las tres disciplinas por separado, como con otros que no están en nuestro radar y que muchas veces tenemos a pensar, oye, que nuestro deporte es más relevante de lo que podemos pensar Sí, en el ¿no? total del comportamiento, y algunas características también fundamentales, ¿no? En el caso de, bueno, destaca el golf, que pues probablemente para muchos de los que nos están escuchando, el, la intersección entre golfistas y triatletas, pues no sé cuál será, pero pues por ejemplo el tema del golf y la montaña es un requisito casi indispensable estar federado para participar, ¿no? Y en el caso de la montaña, pues es un seguro de vida en caso de que tengas cualquier accidente. Sin embargo, bueno, vemos crecimientos muy, muy grandes en estos deportes y un volumen de federados brutal, ¿no? Que es casi 10 veces mayor al nuestro. En algunos deportes hermanos, como pueden ser el atletismo, el ciclismo y la natación, la dinámica es totalmente diferente, ¿no? El atletismo crece casi un 20% en comparación a 2019, en cambio el ciclismo y la natación están totalmente estancados. Ujú. Y el triatlón, bueno, ese crecimiento pues lo ponemos un poco en perspectiva, es decir, bueno, claramente aquí crece mucho menos que otros deportes durante los últimos años, ¿no? Esa es la conclusión fundamental aquí. Es decir, el número de Ajá. deportistas somos más o menos los mismos que hace 3 o 4 años en cuanto Ah, a está bien, y en esta estadística, y eso lo comentamos Kike y yo antes de preparar esta, bueno, la ha preparado él, yo simplemente pues me nutro de sus conocimientos, que si vemos que si bien, como ha comentado Kike, del 2010 al 2020, esa década ha habido muchísimo crecimiento, del 2005 al 2010 ya hubo un primer pico, es decir, los que venimos Mm. de antes, es decir, los que venimos de la década de los 2000, de cuando arrancó el siglo, por decirlo de alguna manera, hemos visto también un crecimiento que evidentemente se ha hecho muy presente en la década de 2010, que ahora está estancado, pero creo que sí que es cierto que hay que lanzar un mensaje de optimismo, que el hecho de estar estancado no nos haga perder la perspectiva de que el triatlón en los últimos 20 años ha crecido muchísimo, aunque ahora estemos estancados, ¿no? Por tanto, eso de que está, a veces dice la gente que el triatlón está tocado, está herido, hay que tener un poco de memoria histórica de dónde venimos, ¿no, Quique? Exacto. Bueno, la EGA 2000 claramente hay que destacar ahí que es el boom del triatlón como deporte olímpico, ¿no? Ujú. Y que es verdad que venimos de volúmenes muy, muy pequeños, por no decir prácticamente irrisorios. ¿No? Hace un poco la profesionalización del deporte en esos últimos 20 años es notable, ¿no? Es casi un por 9 desde los inicios, y claramente un estado de salud de casi máximos históricos en cuanto a federados. Entonces, oye, no puedo decir que está de capa caída porque, bueno, el número de federados se mantiene, aparte de un dato que no podemos controlar y que está ahí, que es la participación de deportistas no federados, como esa popularización del triatlón, pues el típico caso del que debuta, que se lo plantea como un reto y tal, que hace a lo mejor uno o dos y, como hobby, y ahí Ujú. se queda, y ese dato no es cuantificable, ¿no? Entonces hay también un Ajá. volumen muy alto de deportistas populares que no están en estos números. Sí, sí, además Así cada que, vez han cobrado más fuerza organizaciones privadas que funcionan al margen de la federación o la categoría Open, gente que a lo mejor hace uno o dos triatlones al año y no les renta federarse porque tampoco participan de las competiciones de club. Por tanto, estos números que nos trae aquí Kike, que además lo marca aquí, los que no lo estáis viendo en YouTube, se ha documentado con fuentes del Consejo Superior de Deporte, con lo cual todos estos datos que vemos aquí están certificados con federaciones, con lo cual esto tiene muchísimo valor. En la siguiente diapositiva nos va a contar Quique un poquito pues lo que estamos viendo, ¿no? Casos concretos de eventos, en este caso nacionales e internacionales, que podemos ver un poco, ¿no? Que tú nos muestras esa tendencia. eso es. Aquí, disclaimer fundamental, que esto, pues por supuesto, no es ninguna crítica ni ninguna nada a estas carreras, ¿no? Es simplemente ver cómo evoluciona el número de participantes eh, respecto a ellas mismas, ¿no? Y son pruebas súper relevantes en el calendario nacional, que nadie duda bueno, de su presencia, de su prestigio. El caso de la prueba gallega de Norway Streamer, pues, bueno, creo que este año además se discontinúa, pero por ver un poco que la tónica es
similar en todas ellas, ¿no? Son pruebas muy relevantes que desde 2019 han caído entre en torno a un 58 o 44% como máximos, como en el caso de Pamplona o el full de Norway Streaming respecto a datos de 2019. Ujú. Ninguna aumenta su participación. El caso de Posadas, por ejemplo, en una prueba pues ya mítica en el calendario andaluz, mantiene participantes respecto a 2019, pese a ser campeón de Andalucía este año. O sea, prácticamente, o sea, si no hubiese sido campeón de Andalucía, probablemente hubiese caído. En el caso de Norway Streaming, vemos claramente la tendencia de que en el half se mantiene y en el full, pues prácticamente cae más de la mitad. Y en el resto de medios asentados, ya que además son pruebas con una trayectoria, pues en la mayoría de ellos de más de 10 años de presencia, pues son caídas muy notables, ¿no? Y eso, pues, es indicador negro sobre blanco de que, oye, la participación en la media distancia está cayendo. Aquí sí es verdad que hay otra serie de pruebas que han nacido durante los últimos años. Yo diría que la mayoría de ellas en la parte del Levante, Valencia, Cataluña, puede ser la geografía en las que tienen más crecimiento y más número de carreras en el calendario, muy soportadas también por estructuras que hacen circuitos en estas geografías. También coincide que son áreas o federaciones con un nivel de triatletas muy importante respecto al total del país, pero son claramente la excepción respecto al resto de geografía. Y es verdad que al no tener datos históricos de más de 4 o 5 años, pues muy difícil comparar, ¿no? Ajá. Lo que sí que hemos visto, que también comentamos antes en el preview de este capítulo del triatlón de triatletas en red, era un poco eso, ¿no? Que teníamos el ejemplo, estamos viendo aquí, para los que estáis en el podcast, un decrecimiento del 44% en el evento de Pamplona, un evento que ha sido mítico y que es mítico en la prueba, que no es que ahora tenga una baja salud de inscritos, porque 700 en el panorama actual es una cifra a tener en cuenta, igual que pueden ser los 450 en Sevilla. Imagino que a Challenge Salou, que lo tenemos una bajada del 43%, que bajó del 2019 en 588 a 335, una prueba internacional, una prueba pues diseñada para tener un mayor número de inscritos, pues aquí puede ser que ha sufrido un poco más las consecuencias, pero también es obvio que no es porque la prueba haya caído en inscritos, simplemente por lo que decía Kike al principio, no porque la prueba vaya bajado en nivel o en calidad, sino porque la oferta desde 2019 a 2023, después de la pandemia, pues ha habido mucha más oferta. En este mismo mes de mayo hay eventos ahora como son el Epic, Vijal Gasteiz, etcétera, etcétera, que son eventos que no estaban antes, con lo cual me gustaría saber qué pasa si sumamos todos los participantes del mes de mayo de 2019 en los eventos que hubo y sumamos los participantes que ha habido en 2023 de los eventos de mayo, si realmente esa tendencia que tenemos a pensar de que ha bajado la participación en triatlón, quizá, no lo sé, ahí te dejo deberes para otro estudio, quizá estemos hablando de que hay más participación repartida entre más eventos. Podría ser, esa es una hipótesis que lanzo un poco desde mi perspectiva de medio de comunicación. Habría que ver eso. Pero sin duda, bueno, pues esto es un dato muy importante y son estadística pura, como comenta Quique. Y Sí. evidentemente, la duda que nos planteamos, hemos visto eventos, aparte de Challenge Salou, que es un evento internacional gestado por gente de casa, el panorama internacional, qué está pasando en el resto del mundo y qué está pasando en las franquicias Ironman, que quizá es un poco el termómetro, ¿no? La prueba referencia a la hora de saber el indicador que nos marca un poco la tendencia. Sí, sin duda. Bueno, y por añadir un poco sobre lo que comentábamos antes, efectivamente, como no tenemos una base de datos en la que consultar, oye, cuánta gente ha participado en media distancia en España en cada año, pues tenemos que limitarnos a la muestra, ¿no? Sería genial tener eso y sin duda hay pruebas de nueva creación que impulsan mucho la participación, otras que desaparecen y estas que hemos podido analizar que se recibe, digamos, el tramo intermedio. Y hay algunos efectos que, si aunque no estén en la presentación, si hemos observado al hacer análisis, y es sin duda el efecto campeonato, ¿no? Cuando una prueba ha sido campeonato de España o campeonato de Europa, pues sin duda la participación ahí se ha disparado, ¿no? Es decir, oye, para un deportista es muy relevante que una prueba sea un campeonato nacional o continental, ¿no? O sea, ha impulsado mucho la participación en esas pruebas y sin duda el número de pruebas durante el año sería algo genial tener.
Sí es verdad que es muy difícil por la heterogeneidad de las bases de datos o de las federaciones y tal, consultar qué pruebas ha habido en cada uno, pero sin duda yo creo que el nivel de participación global, podemos decir que hay las vacas que entran por las que salen. Mi Ajá. hipótesis es que puede haber caído en el global, aunque efectivamente esas nuevas pruebas aumenten un poco la participación y no sean estos datos tan drásticos como hemos visto ahora, ¿no? Ajá. Pues bien, vamos a ver qué le ha pasado pues a la marca bueno, a la marca internacional Ironman en cuanto a qué dicen los datos a esas competiciones. Eso es. Y aquí un poco evitamos el sesgo tanto de nacionalidad como de localización, ¿no? Cogiendo distintas geografías y viendo el número de participantes locales, es decir, españoles e internacionales de nuestras pruebas, también podemos ver un poco cómo se comportan los triatletas durante los últimos años. Aquí lo que vemos, el número grande, es la variación de la participación total de participantes, digamos, del 19 respecto al 23. El circulito pequeño que vemos a la derecha de las pruebas locales es esa caída, pero solamente en participantes españoles. Y luego debajo el número de participantes total, ¿no? Es decir, como se leería es, cogiendo la primera, Marbella tuvo 1.187 participantes este año, cayendo un 42% de participación respecto al 19, y la participación de españoles ha caído un 41%. Digamos ahí que estaría en línea en la caída global respecto a la local, ¿no? Ujú. O sea que iría muy de la mano lo que es el apoyo español al Ironman 70.3 Marbella, que recordemos que ha sido sustituido en el calendario por el Ironman 70.3 Valencia, que también, al igual que tuvo Marbella en su prueba inaugural, ha tenido muchísimo apoyo español, en este caso el 30%, y vamos a ver si Valencia realmente se consolida y repite números o sigue el Mm. camino que ha seguido Marbella. También has apuntado aquí una prueba como es el Ironman 70.3 Lanzarote, que recordemos una prueba que ya no estará en el portafolio de Ironman en el circuito internacional y también tiene cifras muy diferentes a las de Marbella. Justo, aquí lo que destaca es que es de las pruebas que hemos analizado, es la única que crece respecto al 19, y no es un caso puntual, sino viendo una tendencia, oye, de crecimiento sostenido durante los últimos años, y es verdad que venía de una participación menor que el resto, ¿no? Es decir, oye, tiene la segunda participación en cuanto a volumen de las cuatro que vemos, pero es la única que crece, lo que nos viene a decir, oye, que venía de una participación menor, pero en buena tendencia. Aquí lo que sí observamos es que la caída de participantes domésticos es mucho más acusada que la de internacionales, ¿no? El caso de Mallorca Ujú. pues es del doble, cae un 41 respecto al 21 del total, y Lanzarote, Vitoria, Barcelona igual, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, Barcelona, que es una prueba meramente internacional. Aquí Ajá. los más listos de la clase pueden decir, oye, no es lo mismo para un deportista extranjero eh, ir a Lanzarote que ir a Barcelona, ¿no? Pues claramente la participación de deportistas extranjeros de Barcelona está en torno al 90%. En Lanzarote hay mucho más presencia de españoles. Ajá. Si Efectivamente, te, si, sí. si- si te parece, Kike, para la gente que nos está escuchando en el podcast, voy a hacer una lectura rápida de estos datos porque tienen muchísimo valor y no me gustaría que se perdieran porque más Perfecto. son muy, muy sintomáticos. A lo ya comentado en el Ironman 70.3 Marbella y el desaparecido Ironman 70.3 Barcelona, Quique Cabello, que habla de plural masculino, pero no, se lo ha hecho él solito, o sea, yo no tengo nada que ver en esto, es un mérito tuyo. El Ironman 70.3 Barcelona tuvo una caída global del 38% en el público general y de ellos un 63% de público español que dejaron de sumarse a la propuesta del Ironman 70.3 Barcelona. En Mallorca la caída desde 2019 ha sido del 21% respecto al global, mientras que el 41% de los nacionales han reducido su participación en esta propuesta. En eventos de media distancia se replica un poco el fenómeno en las pruebas que has segmentado para las pruebas de larga distancia. Si quieres comentarlas tú un poquito, pero es muy parecido, los datos. Eso es. En Lanzarote cae el total un 32% por un 48% de locales. En Vitoria un 33% por un 49% de locales. Y Barcelona un 32% por un 53%, siendo la caída aquí más grande de las presentes.
Ujú. de participantes españoles, ¿no? Sí es verdad que De hecho, Barcelona es la que ujú. venía de un mayor volumen de participación. Ajá. De hecho, la prueba de Barcelona, que bueno, pues es una prueba que ya tenemos históricamente, creo que no ha tenido la mejor de las famas aquí en España, a pesar de siempre tener inscritos, pues bueno, esa penalización del público español que ha hecho, pues, o quiero pensar que ha hecho, pues cancelar directamente el evento 70.3 y por ese 63% menos de españoles y en el mismo evento en la larga distancia un 53%. Creo que son datos importantes que la media en la larga distancia de apoyo del público español oscila al 50%, que a veces pensamos que no han recibido castigo, por decirlo de alguna manera, cuando realmente, hombre, pues aquí las cifras que nos da hoy Quique indican lo contrario. Nos vamos a mirar el panorama internacional, no nos vamos a quedarnos solo con nuestro ombligo, el triatlón hay mucho más triatlón y ahí también se ha ido a hacer mundo Quique Cabello. Cuéntanos un poquito. Eso es, aquí podemos pensar que es algo que solamente nos pasa en nuestro país, ¿no? En cambio, si hacemos un check de tanto distintas geografías como como distintos tipos de pruebas, ¿no? Porque aquí también hay pues pruebas montañosas, más rápidas, que son campeonatos regionales, en el caso de Ujú. Hamburgo, pues bueno, vemos que la tónica es muy similar, ¿no? Salvo Cozumel, que también por la fecha en la que tiene y su localización, pues mantiene su atractivo por lo que parece a nivel de participación, con 2.000 participantes, que son más o menos los mismos que hubo hace 4 años. Vemos que pues Suiza con 2.107 participantes cae un 20%, Cascais un 15%, Oceanside un 30%, y ya yéndonos a distancia full, Kalmar cae un 32%, Lake Placid en Estados Unidos, cerca de Nueva York, cae un 34%, y Hamburgo, pese a ser campeonato regional este año, si no me equivoco, caía un 11, Ujú. ¿no? Pues vemos Entonces esa vemos que tendencia. Igual, ¿eh? Igual decimos, igual no es un castigo concreto a las pruebas Ironman, sino que seguramente hay muchos más eventos en el portafolio. Estaríamos en cifras muy superiores, por tanto, Ironman sigue teniendo beneficios, quizá no tantos, pero sin duda sigue siendo, pues bueno, la marca que más dinero factura y sin duda es porque se lo merecen. Los eventos Ironman no vamos a criticar aquí la calidad de los mismos y tampoco era objeto de este estudio. Si te parece, avanzamos y nos vamos a los datos económicos. eso es ahí. Y bueno, y por último, la parte de Iron Man, también por adelantarme alguno que pueda dejar en comentarios del vídeo, del podcast, puede pensar, ¿no? Que se ha podido ver un poco perjudicada por política de evoluciones y tema de los campeonatos del mundo que ha tenido lugar en los últimos años, ¿no? Que es verdad que en el público general pues no ha tenido buena aceptación, pero es algo que no podemos aislar, ¿no? Es decir, no podemos, con los datos que tenemos, es con lo que tenemos que jugar, pero sin duda pues hay que tenerlo también en cuenta como un factor más allá del comportamiento global, ¿no? Sí, sí, no, no, obviamente todo suma, ¿eh? Pero bueno, creo que no hace falta volver a rizar el rizo con cosas que yo Mm, creo que ya hemos hablado por activa y por pasiva. Y ya te digo que al exacto. final no queremos, yo no quiero catalogar esto como un castigo de los triatas Ironman, sino bueno, como un reflejo, como tú plasmabas, de la situación actual. Pero sí que no podemos olvidar el contexto, ¿eh? Tanto de pruebas Ironman como de otros eventos que dieron, bueno, la política de cancelación, la política de evoluciones, pues no fue en su primer momento pues lo más atractivo. Pues como decíamos, vamos Pese a con... eso vemos, Sí, perdona, Gomar, pese a eso vemos que, bueno, que las caídas son muy similares a las pruebas que hemos analizado a nivel nacional, ¿no? O sea que, bueno, exacto. Ujú. Pues ahí tenemos esos datos económicos que ha recogido Quique para poner más contexto, si cabe, a la situación actual del triatlón. eso es, aquí alejándonos un poco de la bicicleta y las zapatillas, pues tenemos que entender un poco también cómo nos afecta
la economía y el panorama, digamos, social a pues, a nuestra participación en pruebas, ¿no? Si vemos, también viendo la parte de geográfica, hemos visto cómo varía la participación de españoles, que es más acusada que los atletas internacionales en pruebas de franquicia. Con esto se responde, oye, cuánto le cuesta a un alemán o a un estadounidense una prueba en coste relativo respecto a su poder adquisitivo, ¿no? Y claramente vemos que pues tienen mucho más poder adquisitivo, que no es ninguna novedad, pero sí es verdad que se han recuperado mejor durante los últimos años, creciendo pues 8-9% Estados Unidos y Alemania respectivamente. En cambio, en nuestro país, pues el PIB per cápita eh, se mantiene prácticamente igual, ¿no? Creciendo tan solo un 2%. Pues aquí, Ujú. sin embargo, como vemos ahí el crecimiento del IPC, y no es ninguna sorpresa para nadie, nos han bombardeado a nivel de noticias durante los últimos meses, pues la inflación nos ha pegado bastante fuerte y desde la reapertura de la pandemia en el 21, pues se ha disparado incluso hasta llegar por encima del 10% de inflación y eso nos afecta no solo a nivel de participación, de coste, digamos, de la inscripción, sino a todo, ¿no? El material, el precio de Hotel, las bicicletas, el precio de los alojamientos, todo ha subido proporcionalmente a nuestro sueldo, lo entiendo así, ¿no? exacto, eso es. Ahí viendo un poco más granularmente, el incremento de coste de comida, viajes y transporte es más o menos igual en casi todos los países, con alguna pequeña variación, pero aquí lo que para el triatleta le suena, oye, una bicicleta de contrarreloj, el casco tal o las gafas de último modelo le cuestan lo mismo a un alemán que a un español que a un americano. En cambio, el poder adquisitivo de cada uno no es ni mucho menos el mismo y la evolución de esos ha sido muy dispar en, para cada participante. Entonces, claro, pues el español a la hora de rascarse el bolsillo tiene mucha menos capacidad de asumir esos costes extras, lo que también puede significar pues que la parte económica tiene un papel muy importante en la caída de participación. Ujú. Y además eso es el bucle, ¿no? Aunque el dorsal no haya subido de precio, porque muchas dicen, no, llevamos 5 años sin subir el dorsal de precio, sí que es cierto que el sueldo medio, el sueldo nacional medio, los 170 euros de hoy, sí, o los 160 de hace 2 años, o sea, la repercusión económica es un esfuerzo añadido, no solo en inscripciones, como decía Quique, sino también, pues bueno, pues todo el ecosistema necesario para la práctica deportiva. Y antes, Quique, hemos hablado de un poco de las licencias, hemos comparado con otros deportes y en la siguiente vamos a hablar de pruebas de atletismo y has elegido pues cuatro grandes eventos deportivos de larga distancia, en este caso la Maratón de Valencia, que evidentemente pues ha sido la prueba más importante que hemos tenido en maratón en España y le ha comido la pomada al resto, pero también has analizado lo que ha pasado en Barcelona, en Sevilla y en Málaga. Cuéntanos qué estamos viendo ahora en las imágenes. Eso es, como decíamos al principio, podemos pensar que, oye, que solamente le pasa al triatlón y que esos comentarios que tú decías, oye, el triatlón está tocado y tal, y más titulares que vemos en medios que se comentan en las grupetas, pues vemos que es una dinámica que se repite también en otros deportes, incluso pese a que crecen más a nivel de federados que como veíamos al principio, ¿no? El atletismo Ujú. crecía a doble dígito, eh, al doble de ritmo que el triatlón y con muchísimos más federados. Y aquí además la presencia del atleta popular es muchísimo más relevante, ¿no? Si nos vamos a estas pruebas y vemos cuántos federados hay, el porcentaje de federados es mucho menor al de triatlón. Ujú. Aquí vemos Efectivamente. que en pruebas, hemos cogido pruebas de, bueno, dos de final de año, dos de principio de año, por eso este baile de números, ¿no? Del 19 al 23 o del 20 al 23, en función de qué fecha tienen. Salvo Valencia, que además que es un maratón ya maduro, crece un 22% respecto al 19, alcanzando por el 26.000 finishes este año. En cambio, pues Barcelona y Sevilla, que son dos grandes pruebas en el calendario de atletismo, caen casi un 20% ambas, llegando a casi 11.000 eh, maratonianos que finalizaron la prueba en Barcelona y 8.000 en Sevilla. Y Málaga, siendo una prueba más joven, bueno, que la conozco por círculo de competencia, digamos, es una prueba más joven y de menor calado, también una semana después de Valencia, lo que hace también que, bueno,
la prueba reina, digamos, del calendario de maratón en España, pues cobre todo el protagonismo, crece, pero claro, crece más por ser joven eh, Ujú. y a un ritmo muchísimo menor, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir aquí que la caída de participación en pruebas de larga distancia en atletismo sufre una tónica similar a la del triatlón. Ujú. Y otro dato, por ejemplo, que reza a favor de la Maratón de Valencia, que la gente se está quejando un poco del precio de la Maratón de Valencia, que muy poco se ha puesto en los 100 euros, y aún así 22% de crecimiento, casi 26.000 participantes respecto, o sea, dobla ya de largo a lo que había sido la prueba reina de maratón en España, que era la Maratón de Barcelona, que evidentemente se ha estancado bastante, tuvo un buen palo en 2022, parece que ha reflotado doblando inscritos, pero la progresión es ciertamente negativa. Evidentemente, insisto, creo que Quique lo ha dejado claro de entrada. No estamos evaluando la calidad de las pruebas, no estamos evaluando si hemos bajado inscritos porque la prueba era mala. Creo que estamos aquí, ha puesto ejemplos de 4 grandes pruebas de atletismo. Quique ha traído ejemplos de grandes pruebas de triatlón. Quizá todas ellas, ninguna de ellas puede ser que el motivo de la baja de inscripción sea la calidad. Por tanto, me parece muy acertado las pruebas que has traído aquí y esa comparativa con la prueba hermana del atletismo, la media maratón, la maratón, perdón, que decían por aquí en algún podcast de Triatlón en Vena que todo triatleta acaba la temporada en un maratón y esto lo hemos visto pues en San Sebastián, en Valencia, lo vamos a ver también alguno que alarga ya hasta la maratón de Barcelona, por tanto muy interesante también esta comparativa con las pruebas de maratón. Y aquí tenés las conclusiones de toda buena hipótesis, tiene que llegar a unas conclusiones avaladas por los datos. Hemos visto los datos muy bien recogidos por Quique y ahora vamos a ver qué conclusiones podemos extraer de todo este análisis. Quique, adelante. Eso es, por hacer un poco por recapitular lo que hemos visto, podemos decir que a nivel de federados hay pues un frenazo, ¿no? Se ralentiza ese crecimiento de federados respecto a lo que experimentamos hace pues, 10 años. Esto no quiere decir, insisto de nuevo, que caiga ni que tal, sino que no crecemos menos de lo que veníamos creciendo, ¿no? Ujú, Ahí podemos decir también vemos que la caída de participación es global, ¿no? Indistintamente del tipo de pruebas que sean, insisto de nuevo, en las que tienen presencia durante varios años, indistintamente si son pruebas locales, organizadas por clubes o instituciones un poco más domésticas, respecto a grandes franquicias, ¿no? Aquí digamos que no se libra nadie, por así decirlo. También hay que decir que hay varias pruebas que mantienen digamos, su poder de presencia en el calendario, pruebas que ya pues, conocemos todos y que también se limitan al número de inscritos, que hacen sold out relativamente rápido. Y yo creo que aquí también una de las claves es también tener esas cosas en cuenta, ¿no? El que limita un poco el nivel de participación y se deja un poco acotado lo que es su ámbito de actuación, también hace acolchar un poco esos vaivenes. Y diría que ujú. esa práctica suele venir también en pruebas con mucho más tradición y que han capeado también olas en otros momentos, ¿no? A lo mejor su objetivo no es meramente el económico y por eso se acotan más y que es totalmente lícito, ¿no? Que cada uno tenga el objetivo y que si yo me juego mi capital en poner una prueba en el calendario, que consiga obtener un rédito económico es totalmente lógico y lícito. Ajá. Pero sí es Sí, eso verdad se ha que es hablado, una perdona práctica. que te interrumpa, es decir, que Quique es muy comedido y no da nombres, pero bueno, al final este canal es mío, ¿no? Y te agradezco, pero estamos hablando de pruebas que primero, como dice Quique, no tienen un ánimo de lucro, con lo cual es más fácil pues el hecho de llenar dorsales porque no aspiras a una cifra de inscritos que sea muy grande. Hablamos del Dualón de Zuya con Soldados, hablamos de Fromista, quizá Chilches, que también son pruebas que oscilan los 500 inscritos. Bueno, el caso de Zarauz, que quizá es el más reconocido, ¿no? Que cierra en 650 dorsales con una lista de espera de 2000. Evidentemente son lugares a los que la gente quiere ir. El precio sigue siendo contenido, porque lo hemos hablado mil veces. Seguramente si Zarauz pusiera un precio mayor de 250 euros, la gente seguiría optando, porque sería un precio pues, de lo que te está ofreciendo ahora mismo un Ironman 70.3 y ya sabemos que Zarauz, pues bueno, es el mejor ambiente que podemos encontrar en un triatlón.
pero sí que es importante lo que decía Quique, ¿no? Que es lícito las entidades que sin ánimo de lucro que apuestan por ese estilo de triatlón, como lícito es las empresas, porque al final son las que nos facilitan el poder disfrutar de nuestro hobby. Exacto. Y ahí lo que me viene a la mente es que como estrategia de marketing me parece buena porque te asegura gente que quiere ir a tu prueba, ¿no? Es decir, oye, si tengo 500, 600 inscritos y me he dejado fuera varios cientos, en el triatlón de larga distancia y aquí, bueno, habrá muchas opiniones, pero el factor de la recurrencia sería también algo súper interesante analizar y que, pues, ¿verdad? Porque la naturaleza de los datos que tenemos no podemos ver, ¿no? Pero el que hace una prueba de larga distancia una vez te puede encantar, pero al año siguiente, pues probablemente te plantees otro reto diferente, ¿no? Sea por calendario, por ver pruebas diferentes, porque tiene un objetivo de clasificar para el mundial o porque quieres darte un Ujú. descanso de larga distancia. Entonces, es relativamente raro el triatleta que repite calendario año tras año. Y aquí es verdad que pues esa estrategia, creo que a nivel de participación, creo que tiene mucho encaje en esto que habíamos de mantener más o menos el volumen de inscritos. Ujú. Sí, además la única prueba de media distancia las que hemos mencionado pura y dura es Zarauz, porque hemos hablado de Zuya, que es un duatlón, no es media distancia exactamente, es una prueba de larga distancia, pero ya no hay natación por medio. Fromista recientemente ha hecho su prueba half, pero hace poco era en un formato de corta distancia, y lo mismo pasa en Chilches, que es un evento que tampoco es de media distancia. Por tanto, entiendo, y eso apoya un poco el comentario que nos comentaba aquí, que respecto a repetir eventos, que yo creo que Zaraz es una prueba a la que muchísima gente queremos peregrinar año a año, pero quitado de ese, en pruebas de media distancia, hombre, lo interesante es variar un poco, ¿no? Volverás años después si te ha gustado mucho, pero repetir patrón y repetir eventos si no hay demasiada significación o no hay demasiadas variaciones no tiene mucho sentido. Exacto. Pues vamos a ir cerrando. Este apunto me parece muy interesante y hay más datos, más conclusiones que ha sacado Quique. Eso es. Los dos últimos vienen a lo que hemos visto antes de rascarnos el bolsillo, ¿no? El incremento del coste de las competiciones, no solamente centrado en la inscripción, que aquí hay, bueno, cada organizador establece el que considera oportuno para cubrir costes y lo que considere, pero a nivel de viaje, a nivel de material, de preparación, incluso de hacer la compra en el supermercado, pues claramente aquí nos ha influido mucho a todos, ¿no? E incluso, ya particularizando el último punto, especialmente al triatleta español, ¿no? Al trabajador español que, pues, si vemos que su sueldo o el PIB per cápita, por así decirlo, no ha aumentado en línea con lo que lo ha hecho la inflación, con lo cual resulta en una pérdida de poder adquisitivo. Ajá. Pues, Quique, yo creo, bueno, yo ya había visto, gracias a ti, este es el documento que cierra Quique Cabello con un gracias, pero somos nosotros los que estamos agradecidos por este trabajo que evidentemente vosotros lo veis plasmado ahí, pero no recuerdo cuándo fue, Quique, que me comentaste que arrancabas con este estudio, pero te ha llevado un ratito, ¿eh? Eso es verdad que hay que compaginarlo con otras cosas, pero hay que picar mucho dato y meterse en muchas hojas de clasificaciones y un PDF infernales para sacar esto. Así que bueno, espero que os haya gustado y que haya dado alguna respuesta a las preguntas que muchos de nosotros nos hacemos respecto a la salud del triatlón. Ajá. Sin duda yo creo que es algo que lo que comentabas, ¿no? Se habla en los podcasts así de manera un poco a ojímetro, ¿no? Que creemos que, pensamos que, pero realmente dedicarle tiempo a hacer lo que has hecho tú de investigación, no sé yo ni si la propia federación o los propios organizadores están haciendo este estudio, con lo cual creo que también deberían hacer un doble check para sacar sus propias conclusiones. Quique Cabello, me hace muchísima ilusión que hayas vuelto aquí a tu casa. Aprovecho para agradecerte. Quique fue uno de los primeros que estuvo aquí remando hace, pues eso, la revista ahora tiene 12 años. Quique estuvo durante un par de temporadas ahí a pico y pala y me alegra muchísimo que hayas vuelto y que nos hayas regalado este contenido. Ha valido la pena la espera, Quique. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros y esperemos vernos pronto.
Pues señores, yo creo que ha sido un documento interesante, un grandísimo trabajo de Enrique Cabello. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros, que tomemos conciencia del lugar que ocupamos dentro del deporte y lo que ocupa el triatlón dentro de la economía de cada uno. Y ya sabéis, si tenéis más dudas, otra sugerencia para aquí que queráis que hagamos otro reportaje de investigación y liemos a algún colaborador para que nos eche una mano, porque aquí el señor mayor dispone el tiempo justito, pero si algo que realmente tengáis muchas ganas, me comprometo a traerlo aquí a vuestro canal. Señores, señoras, gracias una vez más por dejarnos traer el triatlón a casa y en especial a Quique Cabello.